Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, entonces ya casi damos inicio a la actividad de hoy. Solamente quiero saber eh, si hay alguien del grupo uno conectado. ¿Hay alguien del grupo 2 conectado?
¿Hay alguien del grupo 3 conectado? Sí, profe. Gracias. ¿Hay alguien del grupo 4 conectado? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces, voy a ver, ¿existe alguien del grupo 1 conectado? Es que no respondieron. Sí, profe. Ya habilité la opción de compartir pantalla para que empiece con compartir la pantalla, por favor. Lo que pasa, profe, es que, digamos, como que no me puse de acuerdo con un compañero, pero no se ha conectado. Entonces yo creo que él es el que trae la parte de la presentación. Entonces no sé si le mando un mensaje y pasamos con el siguiente grupo y nos deja de último, si nos podría hacer el favor. Bueno, esperemos un momento para ir en el orden, porque los ejercicios llevan un orden específico. Voy a tratar de comunicarme con él, a ver. Gracias. Bueno, puede dar inicio el grupo 2. Profe, bueno, es que mi compañero creo que no ha llegado. Sí, no entraba. Le envió un mensaje. Bueno, por mientras que se conecta mi compañero, yo voy a presentar mi parte, porque le hicimos 4 y 4 de los ejercicios. No sé si él hizo una presentación, pero yo hice lo mío en Word. Sí, comparta, adelante. Bueno, el primer ejercicio. La variable aleatoria x en una distribución binomial con n igual 10 y p igual 0.5. Trata la función de masa de probabilidad de x. Aquí la primera parte. ¿Sí se ve el mouse? ¿O no? Sí, creo que sí. Espera para ver. Sí, ahí se ve. Bueno, esta primera parte donde dice la función de masa de probabilidad, utiliza la distribución binomial, que lo especifica aquí. Bueno, ¿Mm? es muy importante, antes de empezar, que diga su nombre completo para que Ah, sí, quede ahí grabado. perdón. Mi nombre es Denis Arce Álvarez. Bueno, sí, la función de masa de probabilidad. Del Aquí están grupo las 2, tres. Denis. Del grupo 2, sí. Siga, por favor. Bueno, mi compañero me acaba de avisar que no tiene internet.
que no se puede conectar. Ok, siga, siga, no se preocupe. Bueno, aquí donde ¿cuál es cuál es el valor de X más factible? Ahí se le saca la media, que en la distribución binomial es n por p. Entonces el valor más factible sería x igual a 5. La pregunta B dice, ¿cuáles son los valores menos factibles de x? Profe, ahí sí tengo una pregunta. Para sacar los menos factibles, ¿hay que evaluar la función en todos los valores o hay una forma más sencilla de sacarlo? No, muestre cómo lo hizo, no, no importa si existe una forma más sencilla, usted muestre su método. Bueno, me dice que n es igual a 10, así que x solo puede tomar valores de 0 a 10. Así que fui sacando todo, evaluando la función de los números del 0 al 10. Y los valores que da con 0 y 10 son los más pequeños y son iguales. Así que por eso son los menos factibles. Bueno, continúo con el siguiente ejercicio. 464. Suponga que cada llamada telefónica a una popular radiodifusora tiene una probabilidad de 0.02 de conseguir una conexión, es decir, de no obtener una señal de ocupado. Suponga que las llamadas son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera llamada que consiga una conexión sea la décima? B, ¿cuál es la probabilidad de que se requieran más de 5 llamadas para conseguir una conexión? C, ¿cuál es el número promedio de las llamadas necesarias para conseguir una conexión? La primera pregunta me dice que la primera conexión sea la décima. Aquí se utiliza la distribución geométrica porque es hasta que sea hasta cuando se dé el evento, hasta que ocurra el evento. Por eso utilicé la distribución geométrica con x igual a 10. Un momento. Aquí el P en la función de la distribución geométrica sería 0.2 por la probabilidad. El punto B me dice, ¿cuál es la probabilidad que se requieran más de 5 llamadas? Se saca como el complemento de x de menor o igual a 4, porque no hay límite de llamadas y x igual a 4 es lo que daría el complemento de f, bueno, de más de 5 llamadas. Sí, ¿sí me entendieron esa parte? Sí, está claro. Ok. Y la pregunta C, el número de llamadas promedio para conseguir una conexión. Igual se le saca la media a la distribución geométrica, que es 1 entre P, o entre 0.2, y se requieren aproximadamente 50 llamadas. Bueno, el siguiente, 481. Un estado opera una lotería en la que se seleccionan aleatoriamente 6 números de 40, sin reemplazo. Un jugador elige 6 números antes de que se seleccione la muestra del estado. A. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 números elegidos por un jugador coincidan con los 6 números de la muestra del estado? B. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los 6 números elegidos por un jugador aparezcan en la muestra del estado? C. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 6 números por un jugador aparezcan en la muestra del estado? D. Si un jugador entra a una lotería cada semana, ¿cuál es el número esperado de semanas hasta que el jugador le atienda los 6 números de la muestra del estado?
Bueno, para este problema se ocupa la distribución hipergeométrica. Esto porque dice sin reemplazo y al azar o aleatoriamente. Eh, bueno, utilizamos n igual a 40 porque ese es el número total de números que pueden salir. Profe, aquí tengo otra pregunta. A, a mí se me confundió cómo elegir K y cómo elegir X. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, es que K y X, yo pensé que ¿Cuál es la pregunta? Es que dice que se confundió, pero ¿cuál es la pregunta? cómo elegir K y cómo elegir X. Es que de primeras pensé que K era la que iba cambiando. La que No, hacía. el K, digamos, el único que, en una función de distribución de probabilidad, el único que va a cambiar es X siempre. Los demás siempre son constantes. Porque X representa la variable aleatoria, o sea, X representa lo que varía. Lo demás es constante. Entonces aquí la K serían los 6 números que se eligen antes. Sí, por decirlo de alguna manera, la K representaría las tómbolas, digamos. Hay 6 tómbolas. Entonces, si sale un número de una tómbola, otro de otra tómbola, otro de otra tómbola, otro de otra tómbola, son 6 tómbolas. Entonces, el K serían los 6 números premiados, ¿cierto? Y el AX es los números que yo compré y que pueden ser iguales a los números premiados. Y la N minúscula serían los números que yo compré, no los que pueden salir primero, solo los que compré. No, la N minúscula es la muestra que se saca del pot. En este caso hay 40 y se sacan 6. De los 6 hay, o sea, esa es la muestra, N igual a 6. N minúscula representa la población, N minúscula la muestra que se saca sin reemplazo. El K representa el número de éxitos y la X es la variable aleatoria. Ok. Bueno, ya con esa pregunta resuelta, se utiliza la hipergeométrica. Primero con X igual a 6 porque pide que coincidan los 6 números. Aquí se ve cómo se resuelve con el KN y el N menos K, que es 34, sobre N menos X, que sería igual a 0. Y todo eso dividido entre el N sobre K. No, es sobre el N entre N. Bueno, aquí vemos que esto da 1. Esto también termina dando 1 y la probabilidad de X es igual a 6, o que los 6 números coincidan, es igual a 1 entre 3.838.380, aproximadamente 2.61 por 10 a la menos 7. La probabilidad de que 5 números coincidan sería igual a 5.31 por 10 a la menos 5. Queda sustituyendo los valores. Aquí este 1 sería n menos x. Y aquí la x. La tercera pregunta que dice que 4 de los números coinciden. Termina dando aproximadamente 2.19 por 10 a la menos 3. Y la pregunta D dice que cuántas semanas se ocupa para que el jugador atienda los 6 números. Bueno, en esta pregunta se toma la probabilidad de la primera pregunta, porque esto es la probabilidad de que atiendan los 6 números. Se utiliza la media de la distribución geométrica porque es hasta que el evento ocurra. Por eso es que se utiliza la media de la distribución geométrica, que aproximadamente sería
3.838.380 semanas para que la tiene los 6 números. ¿Sí quedó clara esta última parte? Sí, sí. Ok. El 490. El número de imperfecciones superficiales en los tableros de plástico utilizados en el interior de automóviles tiene una distribución de Poisson con una media de 0.05 imperfecciones por pie cuadrado de tablero de plástico. Suponga que el interior de un automóvil contiene 10 pies cuadrados de tablero de plástico. A. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya imperfecciones superficiales en el interior de un automóvil? B. Si se venden 10 unidades a una compañía de renta, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los 10 autos tenga alguna imperfección superficial? C. Si se venden 10 autos a una compañía de renta, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno de los autos tenga alguna imperfección superficial? Bueno, este primero pide que no haya imperfecciones en la superficie interior del automóvil. La superficie mide 10 pies cuadrados. Y bueno, esto no me quedó claro con la distribución de Poisson. Bueno, bueno, que vaya multiplicando según... Bueno, profe, no sé cómo explicar esta parte. ¿Qué parte? O sea, el ejercicio completo. No, solo es que se multiplica por la distribución de Poisson, el promedio, media. Se multiplica por el tamaño de esto. Es que no sé cómo dejarlo claro esa parte. Bueno, se va multiplicando se multiplica por 10 porque como mide 10 pies cuadrados, este es el promedio en total de los 10 pies cuadrados de, de imperfecciones, de la probabilidad de imperfecciones. Bueno, la primera pregunta es que la probabilidad de imperfecciones, que no haya imperfecciones en una superficie interior de un automóvil. Se utiliza Poisson y sería igual a E elevado a la menos 0.5 por 0.5 a la 0, porque no hay imperfecciones. Aquí. X igual 0, que no hay imperfecciones. Entre 0 factorial. Y esta es la probabilidad de que no haya imperfecciones en el interior del automóvil. Superficial. Bueno, la pregunta B. Si se venden 10 unidades a una compañía de renta, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los 10 tenga imperfecciones? Esta era ¿cómo se llama? La binomial. ¿Sí, sí, la binomial. Aquí es que no hay imperfecciones en ninguno de los 10 autos. Utilizamos la binomial porque es que tenga o que no tenga. La probabilidad de que no tenga es igual a la que sacamos aquí. Y bueno, al final termina dando aproximadamente 8.9 por 10 a la menos 5. De que 10 autos no tengan ninguna imperfección. La C es que al menos uno sí tenga imperfecciones.
Igual una sumatoria de, de la binomial con x igual a 0 y x igual a 1, que tenga 0 imperfecciones o que tenga una. Y aquí, esta probabilidad es el complemento de esta de aquí. Esta de aquí. Porque esto es que tenga y esta es, perdón, esta es que no tenga imperfecciones y esta que sí tenga imperfecciones. Y terminando aproximadamente 0.52. De que sí tenga, una probabilidad de que sí tenga al menos una imperfección en 10 autos. ¿Pero porque usó la binomial ahí? Porque sí, porque es binomial en una decisión entre dos eventos. Perdón. Pero está resolviendo el ejercicio de la parte de Poisson, de la distribución de Poisson. ¿Por qué usar binomial? Es este primero es el único que vi que puede usar Poisson. Al final Es no me que daba. el ejercicio está en la sección de Poisson. Entonces, en todos los rubros hay que usar Poisson. Al final yo creo que no me terminó dando. No me terminó dando. Algo me estaba saliendo mal. Pero al menos el punto B y el punto C no puede resolverlos con Poisson. Pero es usar la fórmula que tiene ahí en el A, la que está arriba, es la misma fórmula. O probablemente lo estaba usando como esta de aquí. Y no multiplicó. Tal vez por eso no me dio. Sí, pero digamos, lo importante que usted tiene que comprender, por lo menos en este ejercicio, evidentemente le va a tocar entender el por qué no, es que yo les hice la observación de que el ejercicio específico, ¿verdad? De la sección específica se debía resolver, pues evidentemente con lo que se solicita en esa sección. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de la sección hipergeométrica se resuelve con hipergeométrica. El de la sección geométrica se resuelve con la geométrica. El de la sección binomial con binomial. Y este de la sección de Poisson se tiene que resolver con Poisson. Entonces, o sea, en primera instancia, eso es lo que hay que hacer. Y o sea, en esta actividad es bueno no mezclar Distribuciones. esos resultados porque no tienen, desde el punto de vista de la secuencialidad de los ejercicios, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es muy importante que usted entienda que no está correcto, ¿verdad? Usar esa opción, esa alternativa. Ahora mi pregunta interesante sería, ¿por qué usted dice que no le dio? Es que no entiendo bien, ¿qué es lo que no le da o qué es lo que no le dio? Al final les estoy preguntando y a unos amigos. Es que sí, lo que no entiendo es por qué, o sea, ¿qué es lo que no le dio? ¿Cómo, o sea, es que explíqueme ahí para poderle entender bien por qué decidió hacer con binomiales, que usted dice que con Poisson no le dio. ¿Qué es lo que no le dio? Es que no entiendo bien. Es que ese no lo puede resolver bien y le estoy preguntando a unos amigos. Tal vez fue por eso también, que no me dio. O que estoy pensando que está equivocado. Pero, explíqueme bien, ¿qué es lo, o sea, que no le dio, qué significa? Es que no entiendo qué es lo que no le dio. O sea, usted lo resolvió y le dio un resultado. Es así. Y ese resultado, ¿con qué lo comparó? Eh, con uno de un amigo que me estaba ayudando con esta de Poisson. Ajá, Parece que, un amigo de aquí, o sea, un compañero del grupo. no, otro que ya cursó probabilidad. Y cursó conmigo, No estoy seguro, otro profesor. probablemente. Sí, Le tendré porque que si fue con otro profesor, no es muy buena idea preguntarle, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero si ese alumno lo llevó conmigo, pregúntele con confianza. Pero si no lo llevó conmigo, lo mejor es que no le pregunte nada. Porque es una recomendación de aquí hasta el final del semestre. Bien, entonces vamos a seguir. Ese era el último, ¿verdad? Vamos a seguir con el grupo sí. 2. No, ustedes son el 2. Vamos con el grupo 3.
Muchas gracias, Denis. Ok. Y eso es una recomendación en general para todos, ¿verdad? Gente, si ustedes tienen a alguien que ha llevado el curso con otro profesor, mejor no le pregunten, los va a embarcar, se los digo con todo el criterio del mundo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, grupo 1 ya está listo. ¿O no? Vamos con el grupo 3. No, profe, yo creo que no se va a conectar. Y digamos, no tengo los ejercicios. Entonces, yo creo que Ok, no. entonces grupo 3. Profe, yo estoy en el grupo 3, pero yo no tengo computadora, digamos, yo recibo las clases en el teléfono, entonces no puedo poner la presentación. No sé si alguno de mis compañeros la puede poner, ya les pregunté, pero no me han dicho. Ya la pongo. Gracias. Me dicen si ahí lo pueden ver. Por favor. ¿Pueden ver la presentación? Sí, yo sí la puedo ver. Yo la puedo ver, pueden iniciar, sí. Pero no se escucha, no sé si están hablando. Ya, ahora sí. Es que también tengo un poco de problemas con la señal, entonces no sé si me escuchan bien. Ahorita sí. Ok. Bueno, el primer ejercicio que nos toca es el 4.20 y dice así. Un ensamblaje consta de dos componentes mecánicos. Suponga que las probabilidades de que el primero y el segundo componentes cumplan con las especificaciones son 0,95 y 0,98. Suponga que los componentes son independientes. Y el problema dice, ¿cuál es la probabilidad de que todos los componentes de un ensamblaje cumplan con las especificaciones? Y el segundo, determine la función de masa de probabilidad del número de componentes del ensamblaje que cumplen con las especificaciones. Entonces, para resolver los dos ejercicios, lo primero que hice fue definir tres eventos, o bueno, dos eventos y la variable aleatoria X. Entonces, el primer evento sería A, que el primer componente cumpla con las especificaciones, y la probabilidad de A sería 0,95. Sharina, solo disculpe que la interrumpa. ¿Cuál es el apellido? ¿Sharina qué? ¿Castro qué? La interrumpí y se silenció. Qué torta. Ya acá estoy, profe. Ok. ¿Cuál es tu segundo apellido? Uy, sí, perdón. Charina Castro Rojas. Rojas. Ok, ya, adelante, disculpe. Ok, bueno, el segundo evento, B, sería que el segundo componente cumpla con las especificaciones y la probabilidad de B es 0,98. Y bueno, definir la variable aleatoria X, que
es que el número es el número de componentes que cumplen con las especificaciones. Entonces, no sé, compañero, si puede pasar la diapositiva, por favor. ¿La puedes hacer más pequeña? Es que solo veo como una esquina de la presentación. Ahí. Me sigue saliendo solo como una esquina, como que está con zoom. Pero el problema es en el Zoom. No en el software de presentación, porque se ve un cuadro negro ahí, ¿lo ves? Es porque, ajá, exacto, el asunto es en el Zoom. Yo creo que Shaira, ¿no fue que le tocó donde dice Zoom Radio en su aplicación de Zoom y entonces solo ve una esquina? Está con el celular, trate de moverlo con el dedo. Usted con el dedo de la presentación. Profe, le prometo que no he tocado nada. No, pero trate de con el dedo moverse o sea, desplazar la presentación para ver si la puede mover. Ok, ahí. Ya lo pudo mover. Ahí. Yo ya lo puedo acomodar en mi pantalla. Sí, tranquila, porque nosotros lo vemos perfectamente bien. Ok, ya. Listo. Entonces, bueno, lo que hice después, no es como necesario, pero como para tenerlo más claro, definir los eventos A' y B', que sería que el primero y el segundo no cumplan con las especificaciones respectivamente y sacar las probabilidades de A' y de B'. Entonces, la tabla muestra como el resumen o como todas las posibilidades del espacio muestral, ¿verdad? Entonces sería que es el primer resultado puede ser que A y B se cumplan. Entonces la probabilidad de eso es 0,931 y la variable aleatoria X sería igual a 2, que los dos componentes cumplen. Y así con los demás posibles resultados del experimento. Compañero, no sé si lo puedes pasar ya. ¿Verdad? En X igual a 2, 31 en especificaciones. La función de masa de probabilidad de la tabla también se obtiene que P1, que P de X igual a 1 es 0,068. Perdón, me falla un poco el internet. No sé por dónde quedé. ¿Me escuchan bien? Por 0,068. ¿Perdón? Gracias. Bueno, y la probabilidad de X igual a 2 es 0,931. Entonces, la función de masa de probabilidad sería esta f de X que se ve en el cuadrito. Profe, yo tengo una duda aquí en esta parte. En el libro, lo que hacen, ¿verdad? Es como una función
que me dé esos resultados, pero yo lo intenté hacer hacer como una función exponencial y no lo logré. Intenté muchas formas, pero no lo logré. Entonces la hice de esta forma. No sé si así estará bien. De cuál forma? Es que no, o sea, dijo de esta forma, pero no vi que señalara nada. Digamos, como está en el cuadrito, hacerlo así como Ok, una función por partes. Ajá. No, lo ideal es obtener una función como, por ejemplo, una función de tipo, por ejemplo, la binomial o una geométrica o una hipergeométrica, o sea, obtener una fórmula. O sea, específicamente, la idea es obtener una fórmula. Nosotros habíamos hecho un ejemplito de un problema que era de un plástico que tenía dos características y una era el color y la otra era la forma. Y nos daba tres probabilidades, que era la probabilidad cuando X era igual a 0, ¿verdad? Que no cumplía con ninguna característica del plástico, cuando era igual a 1, que cumplía con una de las dos, y cuando era igual a 2, que cumplía con las dos. Y entonces, al final de cuentas, llegó una fórmula ahí, y esa fórmula representaba esas tres probabilidades. Entonces, lo que había que hacer era algo así, ¿verdad? Llegar a una fórmula. Entonces, uno tiene que o sea, lo que hay que hacer es inspección y empezar a determinar, ¿verdad? Cómo puede uno llegar a un polinomio que me dé como resultado las tres probabilidades. Entonces, eso era lo que había que hacer, llegar a una fórmula. Una función por partes, no corresponde. Vea que ninguna de las funciones de probabilidad que tenemos es una función por parte, ¿verdad? Si usted analiza la uniforme, no es una función por parte. La binomial no es por parte. La geométrica, ni la hipergeométrica, ni la de Poisson. Todas son ecuaciones, una fórmula, ¿verdad? Entonces, eso era lo que había que hacer. Si es un poquillo, digamos que tediosito estar intentando a ver de qué forma llegamos a esa conclusión de la fórmula específica, pero hay métodos. Entonces, ustedes pueden buscar métodos para encontrar ecuaciones a partir de secuencias. Y entonces, ahí les salen varios métodos. O sea, son métodos específicos. O sea, es algo muy metodológico. Tampoco es que hay que aprenderse muchas cosas, porque lo que uno hace sigue los métodos y empieza a encontrar polinomios que coincidan y así es lo que hay que hacer. Pero no importa, continúe. Sí, de hecho yo lo intenté sacar una función exponencial, pero lograba solamente que coincidiera en 2 puntos, digamos, en 0 que me diera 0,1 y en 1 que me diera 0,68. Cuando intentaba como en el tercer punto ya no podía, y así lo intenté, traté de combinar de todas las formas posibles y no lo logré. Sí, pero como le digo, existen métodos, o sea, métodos específicos como reglas o recetas en donde usted, digamos, usa los valores, los iguala y construye ecuaciones, ¿verdad? Y entonces, cuando construye ecuaciones, usted resuelve las ecuaciones, o sea, hace una matriz, la resuelve y eso le da coeficientes y esos coeficientes usted los agrupa en un polinomio resultante y ese polinomio resultante sería la fórmula. Pero eso es un método específico, ustedes lo pueden buscar ahí en el libro. Intentar otra vez. No sé si mi compañero puede pasar. Ok, el siguiente ejercicio es el 26. Dice, estudios de mercado estiman que un nuevo instrumento para el análisis de muestras de suelo será de gran éxito, con un éxito moderado o sin éxito, con probabilidades de 0,3, 0,6 y 0,1 respectivamente. Los ingresos anuales asociados con un producto de gran éxito, con un éxito moderado o sin éxito son de 10 millones, 5 millones y 1 millón respectivamente, sea que la variable aleatoria X denote los ingresos anuales del producto, determine la función de distribución acumulada de X. Entonces, en este igual lo que hice primero fue definir los eventos. El evento A es que tenga un gran éxito con una probabilidad de 0,3. El evento B, un éxito moderado con probabilidad de 0,6 y el evento C sin éxito con probabilidad de 0,1 y la variable aleatoria X, por favor.
Ok, acá también hice como un cuadro resumen de los datos que nos dan. Cuando se cumple el evento A, la probabilidad es de 0,3 y la variable aleatoria X sería de 10. En este caso de 10 millones. Igualmente para el B, la probabilidad es 0,6 y el X sería 5. Y para C, ¿verdad? La probabilidad es 0,1 y el X igual a 1. Acá igual intenté hacer una función que me diera estos resultados de probabilidades, pero tampoco lo logré. Y vi que en el libro aparecía una función así por partes también, como la que está en el recuadro, entonces lo acomodé así. Sería, la probabilidad sería 0 para X menor a 1, 0,1 para X entre 1 menor o igual a 1 o menor que 5, X mayor o igual a 1, perdón. 0,7 porque, bueno, como es acumulada, se tiene que ir sumando cada vez la probabilidad. Entonces aquí sería la probabilidad de X igual a 5 más la probabilidad de X igual a 1 para X igual a mayor o igual a 5 o menor a 10 y 1 finalmente para X mayor o igual a 10. No sé si quedó claro o si tiene alguna pregunta. No, por mí Bueno, está bien. después, Todo muy claro. Está bien. ok, gracias. Después, el número 33, nos dan esta tabla de datos y piden la media y la varianza de la variable X. Entonces, ¿cómo se utiliza una variable aleatoria? La media y la varianza tienen una opción de la izquierda que va multiplicando X, el valor de X por el valor de f de X, que en este caso sería por la, supongo, la probabilidad de ese valor. Entonces, acá abajo ya están con los valores sustituidos, ¿verdad? La sumatoria. Primero, menos 2 por 1/8, después se le suma menos 1 por 1/8, más 0, por 1/8. Esto da, ya están algunos datos, ¿verdad? Para hacer más rápido el proceso. Igual se sustituyen. Acá abajo a la izquierda está en la fórmula con los valores sustituidos. Sería 4 por 1/8 más 1 por 2/8, que es igual a 2/8, más 0 por 2/8, que ahí da 0. Después 1 por 2/8, que otra vez es solo 2/8, y 4 por 1/8. Y todo esto, esa sería la varianza. No sé si quedó claro, si tienen preguntas. No, así era, muy bien. Listo. Bueno, los siguientes ejercicios los exponemos. Sí, solamente déjeme mostrarle, voy a compartir yo ahora una forma, una posible forma de resolver eso que se resolvía para encontrar la ecuación, ¿verdad? La función como tal. Entonces déjeme compartir, ya ahorita seguimos ahí quedamos en el 4, ¿qué es? Para que no se nos olviden, el 440 y... Mis compañeros. 443, ¿verdad? 433.
Sí, ok. Nada más voy a compartir esto para que ustedes vean varias formas de resolverlo. Hay varios métodos. Voy a compartir primero esta tabla. Entonces, esta tabla resume una forma de resolver algo así. Aquí hay una función que es X representa la variable aleatoria y los posibles valores aquí serían 2, ¿verdad? Ese sería un posible valor. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos son los posibles valores, ¿verdad? De la variable aleatoria X. Y f de X, que es la función de probabilidad, esta f de X, ¿verdad? Sería 1/8, 2/8, 2/8, 2/8 y 1/8. Esas son las posibles valores de probabilidad. Entonces, una forma es esta, como se muestra en la tabla, ¿verdad? Yo voy encontrando coeficientes o funciones que puedan completar. Entonces, vean ustedes que si yo multiplico todos los valores de probabilidad por 1/8, lo que obtendría sería 1, 2, 2, 2, 1. Entonces, ese sería un posible resultado, ¿verdad? Al multiplicar la variable o la función f de x por 1/8 me da eso. Entonces, yo puedo ir usando, por ejemplo, valores ya conocidos que me pueden generar eso. Por ejemplo, 2 más x factorial. 2 más x factorial me daría, ¿verdad? Si yo lo sustituyo, me da 1, 1, 2, 6, 24. Entonces, vean ustedes que ese dato, multiplicando por 1/8, me daría 1, 1. Ya, aquí ya no coincide, pero en este sí coincide. En este no coincide y en este no coincide. Entonces, es una prueba, ¿verdad? Es usando los factoriales y el 2 más x no funcionó. Podríamos haber usado también, por ejemplo, 2 a la 2 más x. Yo lo pongo en una tabla para que vean ustedes que eso es como ir probando posibles funciones hasta llegar al valor posible, ¿verdad? Entonces vean ustedes que hay 2 entre 2 más x, ese da 1, ese coincide, este no coincide, este no coincide, este no coincide y este no coincide. ¿Verdad? Perdón, era este con este, no coincide, este con este, este con este, este con este, este con este. Entonces estos dos sí, a este le hace falta, a este no y este no. Entonces podríamos probar otra función que sería 2 entre x más 1, todas las posibles funciones. Ven, entonces aquí me da 1/8. O sea, da igual a la original. Aquí da 1/4. Aquí le faltaría... no, este da lo mismo, ¿verdad? 2/8. Aquí es 1/4. Este da bien. 2/8. Este da 1/2. Este es 1. Este no da. Este no da. Entonces, ese tampoco. Vean que ahora probamos esta. Y aquí da 1, 1/2, 1, 3 y 2. Y ahí seguimos probando, ¿verdad? Vean que poco a poco voy intentando usar las que ya usé y poniéndole lo que le hace falta, ¿verdad? Entonces, ahí no. Y entonces ahí pruebo otras, ¿verdad? Luego pruebo este con el cambio de signo para que me dé parecido. Aquí da 2, 1, 2, 1, 2. A ese ya casi le llegamos. Y en el último, ¿verdad? Aquí está, probé el último y a este ya sí dio. Entonces esa es una opción, ¿verdad? Ir probando posibles funciones que se vayan aproximando. Ya ese dio todas bien. Entonces al final de cuentas, la función que me da es esa, ¿verdad? Esa es una alternativa para llegar a la fórmula. Entonces la fórmula sería esta. Que está aquí, al final. Esta de acá. Multiplico por 1/8 y lo multiplico. Esta sería la fórmula para esa. Esa es una, ¿verdad? Ahora voy a mostrarles otra metodología. Esa es ir probando funciones. Y luego la otra metodología que podemos usar es, como les decía, construir una matriz a partir de las funciones. Entonces vean ustedes que al final de cuentas yo ando buscando es un polinomio que la tabla que me dan es esta, ¿verdad? X igual a 0, 1, 2 y 3. Esta es la tabla que me dan. Entonces yo ando buscando una función que cumpla con eso, ¿verdad? Entonces para esta tabla yo tengo que para X igual a 0 me da 1/8, para X igual a 1, 3/8, para X igual a 2, 3/8, para X igual a 3, 1/8. Entonces todas las posibilidades se anotan ahí, ¿verdad? Entonces vean ustedes que, por ejemplo, para demuestra, ¿verdad? Que sí está presente la variable, ¿verdad? Entonces significa que está presente. Ahí hay 3 éxitos. O sea, aquí sería como para 0, ¿verdad? Entonces ahí el X da 3. Que sería el valor posible ahí, ¿verdad? Después aquí está, aquí sería
para 2, aquí sería para este, ¿verdad? Vea que son 3 variables ahí. Entonces, yo los voy colocando aquí, x3, 2, 2, ese sería el espacio muestral. Y entonces, al final de cuentas, yo observo ahí que para 0, para 1, para 2 y para 3, entonces se dan estas posibilidades, ¿verdad? X igual a 0 da 1/8 según la tabla. X igual a 1 da 3/8 aquí. X igual a 2 da 3/8. X igual a 3 da 1/8. ¿Lo ven? Entonces ahí está. Y yo quiero entonces encontrar un polinomio que cumpla con esto. Entonces los coeficientes que yo ando buscando son los coeficientes X, Y y Z. Y el coeficiente W. Entonces vean ustedes que para X igual a 0 me tiene que dar 1/8. ¿Qué significa X igual a 0? Bueno, que los valores en X sean 0. Entonces, para que eso se cumpla, aquí X0 aquí y X0 acá, me tiene que dar 1/8. Entonces, ahí ya de antemano yo sé que W vale 1/8. O sea, solo de esa forma me podría dar para la evaluación de X igual a 0 1/8. Entonces, ahí W vale 1/8. Entonces, ya tenemos W. Entonces, lo ponemos en una matriz, esos posibles valores, ¿verdad? O sea, aquí es resolviendo la matriz. Entonces, para resolver la matriz se encuentra la transpuesta y se multiplica por la inversa y entonces se encuentran los valores. O sea, es resolver esto. Se resuelven estas ecuaciones usando 1/8 aquí, ¿verdad? Se resuelven, son 1/8 acá, se puede pasar para acá y entonces quedan las ecuaciones con las incógnitas ahí, se resuelve. Y al resolver esa matriz, me dan estos posibles valores, ¿verdad? En X, Y, W y Z. Y entonces al sustituirlos, ¿verdad? Los coeficientes como tal, vean que el coeficiente X primero me dio 0. Quiere decir que no hay un componente X a la 3. El componente Y me dio menos 1/8, que es el que multiplica X a la 2. Y el componente Z me dio 3/8. ¿No ven? El componente Z me dio 3/8. Entonces, ese multiplica a X. Y el W me dio 1/8. Ese ya lo habíamos obtenido desde el principio, ¿verdad? Entonces, para recortar esto de 4 a 3 ecuaciones, si yo quito ese W, entonces ya solo puedo tener 3. Por eso es que el X me dio 0. Entonces, lo sustituimos aquí y esta sería la función que resuelve esta tabla. ¿No ven? Ese es el otro método. O sea, son dos métodos. Uno a partir de probar funciones conocidas y el otro resolviendo un polinomio. No todos se pueden resolver de una u otra forma, ¿verdad? Pero por lo menos este se puede resolver así y el otro que tiene valores negativos se puede resolver con prueba y error, sabiendo que hay funciones conocidas, ¿verdad? Entonces esas son las dos alternativas. Entonces vean ustedes que siempre se llega a una ecuación. Aquí y en el otro ejemplo también se llegó a una única ecuación. Entonces ya puede compartir otra vez. Ahora, ¿el nombre de la persona que va a hablar ahorita quién es? Yo soy David Rodríguez López. Ok, adelante. Ok, 4.43 dice, suponga que X tiene una distribución discreta uniforme en los enteros del 0 al 9. Determine la media, la variancia y la desviación estándar de la variable aleatoria Y igual 5X y haga la comparación con los resultados correspondientes para X. Bueno, yo primero lo que hice fue establecer Y, ya que es 5 veces X, pues multipliqué cada uno de los enteros que estaban dentro de X por el 5 y me quedó así, 0, 5, 10, 15. Y de ahí sé que al ser una distribución discreta uniforme, cada uno de los enteros va a tener 1 entre n, que sería un 0.1. Luego entonces calculé el E de X usando la fórmula que es A más B entre 2, que me daría 4.5 y el Y haciendo 0 por 0.1 más todos por su probabilidad, haciendo la suma, que me quedaría 22.5 y luego para confirmar es también igual a la multiplicación de 5 por E a la X, E de X, por la probabilidad de X. Luego para calcular lo que es
distribución estándar, apliqué la fórmula b menos a más 1 al cuadrado menos 1 y me quedó para y 14.36 y para x 2.87, que luego igual 2.87 por 5 me da 14.36. Para la bx y by, ahí lo tengo malo, si no me equivoco, porque lo hice como 10 veces y más bien me quedaba, para decirlo exactamente, probé por qué. Me quedó que era más bien 206.25 lo VY y 8.25 lo VX, pero la verdad es que esa parte sí la tengo como súper confundida, entonces no estoy seguro de esa. ¿Cuál fue la pregunta? Es que no entendí la pregunta en sí. Sí, es que digamos, fue que cuando yo llevé a cabo digamos, llegué a estos, a los 14.36 y 2.87 con la desviación estándar, y cuando hago y para llegar a la varianza, se supone que también es estos al cuadrado, ¿verdad, profe? O sea, digamos que se puede usar como estos al cuadrado Es que, ¿qué es? de la varianza. No La lo- varianza al cuadrado que debería de dar igual a lo que es la Vx y la Vy, ¿no? la varianza de X y la varianza de Y. Sí. Ajá. No, sí, entonces sí Habían es fórmulas, los pero otros. en la distribución uniforme, ahí estaban las fórmulas, ¿no? Para calcular las varianzas y las desviaciones estándar. Sí, Es esta que está aquí. sí, Esa es esa que está ahí, sí, exacto. o sea, la fórmula que usted tiene que utilizar para encontrar la desviación estándar. Bueno, esta es la fórmula. La fórmula es este al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Y sin esto de aquí, ¿verdad? La fórmula sería eso. Ajá. Me parece. B menos A más 1 al cuadrado, sí. Sí, sí, sí. Y Sí, entonces, entonces sí, para que- usted usa esta fórmula, ¿verdad? ¿Quién es B? Porque recuerde que la distribución uniforme es así, ¿verdad? Tiene A y tiene B, ¿cierto? O sea, A y B serían los límites. Esta es la variable aleatoria de X y esta es la f de X. Esa es su distribución uniforme. Ajá. Entonces, aquí estaría la probabilidad, que en este caso sería 1 sobre n, para el caso de usted, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es su A y quién es su B? Mía digamos, en X, mía sería en las dos, el asa sería 0 y el B dependería de si es en Y o en X, 45,9. Correcto, aquí es 0 y aquí es 9, ¿verdad? Sí, Y entonces nada más usa la fórmula para encontrar esto. sí, 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 ya, sí, eran los otros resultados que había dicho, que más bien era 2.87 al cuadrado, que me quedaba con 8.25 y 206.25. Va, que lo voy a modificar también de una vez en el documento. Y ya, ok. Y luego la siguiente sería la 4.54, que dice que las líneas telefónicas del sistema de reservaciones de una aerolínea están ocupadas un 40% del tiempo. Supongan que los eventos de que las líneas estén ocupadas en llamadas sucesivas son independientes. Supongan que entran 10 llamadas a la aerolínea. A, ¿cuál es la probabilidad de que las líneas estén ocupadas para exactamente 3 llamadas? B, ¿cuál es la probabilidad de que las líneas no estén ocupadas para al menos una llamada? Y C, ¿cuál es el número esperado de llamadas en las que todas las líneas estén ocupadas? Bueno, ahí agarro que la N va a ser igual a 10, que son la cantidad de llamadas totales sucesivas. Luego, la probabilidad de que estén ocupadas es igual a un 0.4. Entonces, lo que quiero sacar primero es cuando P de la probabilidad de X igual 3,
que es que, pero estamos sacando las específicamente que estén ocupadas. Entonces, pongo 10 sobre 3, que son la cantidad de llamadas n sobre la x, con 0.4 a la 3, que son la cantidad de la probabilidad de que estén ocupadas, por 0.6 a la 7, que sería la probabilidad de que no estén ocupadas, y me da como resultado 0.215, que sería la probabilidad de que las 3 primeras llamadas estuvieran ocupadas. Luego, en el punto E, sería la probabilidad de que x mayor o igual a 1, o sea, que cualquier x no esté ocupada, básicamente. Entonces, agarro y sería el 1 menos la probabilidad de que x es igual a 0. Y cuando yo eso a cabo, me va a quedar 1 menos el 10 sobre el 0 por 0.4, la 0, que es el 1, porque estamos buscando nada más que no esté ocupada, o sea, que la primera sea, si entre, por el 0.6 a la 10, siendo la cantidad total de llamadas, y me quedaría con un 0.994, que esa sería la probabilidad de que la primera llamada, o por lo menos que para al menos una llamada, no que la primera llamada, sino que para al menos una de las llamadas, la línea no esté ocupada. Y finalmente es cuál es el número esperado de llamadas en las que todas las líneas estén ocupadas, y como sé que es un 0.4% de probabilidad de que estén ocupadas, sería nada más multiplicarlo por 10, que es la cantidad total de llamadas. Entonces me quedaría como 4 son las llamadas que se esperan que estén ocupadas. Y el siguiente, que bueno, 465, que lo dice incluso, es como basado en otro ejercicio, pero nada más como en el procedimiento básico, dice que en el ejercicio 460, recuerde que un semáforo particularmente tardado en el trayecto matutino del lector está en verde un 20% de las veces que usted pasa por ese crucero. Suponga que cada mañana representa un ensayo independiente. Entonces pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que la primera mañana que el semáforo esté en verde sea la cuarta mañana que usted pasa por el crucero? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que el semáforo no esté en verde en 10 mañanas consecutivas? Bueno, lo que quiero sacar primero para la primera es P cuando X es igual a 4, X siendo la cantidad de días, con N siendo los días totales, pero como aquí no hay días totales, nada más estamos usando X. Agarro y digo, como los días totales son las 10, agarro el 10 como el N. Entonces, hago que sea, lo ordeno como error, orden. O sea, que me dé sí o no, más bien verde o no verde, porque no nos están, incluso están nada más siendo binomial. Entonces, al ser x igual a 4, sé que tengo que dividirlo en los 4 días y sería el 0.8 de que no esté en verde durante 3 días, por el 0.2 que esté en verde nada más uno de esos días, que es nada más para saber si va a estar en verde la cuarta mañana. O sea, que no está en verde, sino que hasta la cuarta mañana. Entonces, necesito que sea la probabilidad de que sean 3 días de roja o amarilla, y la probabilidad de que sea un día de verde. Y eso me dio un 0.1024. Y luego, finalmente, para que sea la probabilidad de que el semáforo no esté en verde en 10 mañanas consecutivas, sería que mantenga el binomio de que no esté en verde durante todos los días, o sea, durante mis 10 mañanas, que daría una probabilidad de 0.1074. Ya. Bien. El siguiente ejercicio es el 4.78.
en el cual dice ¿Quién que está es hablando un lote ahora? de 75 a Oscar González, El segundo apellido. el Faro. Adelante. El ejercicio 4.78 menciona que un lote de 75 arandelas contiene 5 en las que la variabilidad del espesor alrededor de la circunferencia de la arandela es inaceptable. Se seleccionan al azar y sin reemplazo una muestra de 10 arandelas. Con esta información podemos sacar lo siguiente. N, que corresponde al conjunto de objetos, que sería un total de 75. K, que serían los objetos clasificados como éxito, que serían 70. N-K, que serían los objetos clasificados como fallas, que serían un total de 5. Y la muestra, que sería N, que sería un total de 10. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las arandelas inaceptables esté en la muestra? Pues eso quiere decir que x es igual a 0. Y ahí, aplicando la fórmula de la distribución hipergeométrica, nos da un total de 0.4785. Luego, nos preguntan cuál es la probabilidad de que al menos una de las arandelas inaceptables esté en la muestra. Esto quiere decir que x sea mayor o igual que 1, que también significa que es 1 menos la probabilidad cuando x es igual a 0, que eso nos da un total de 0,52. Luego, nos preguntan cuál es la probabilidad de que exactamente una de las arandelas inaceptables esté en la muestra. Esto quiere decir que x es igual a 1 y igualmente aplicando la fórmula nos da un total de 0,39. Y por último nos preguntan cuál es el número promedio de arandelas inaceptables en la muestra. Entonces lo que se hace es multiplicar n por p, que sería 10 por n menos k, que sería 5, y n, que es el conjunto de objetos, que sería 75, y nos da un total de 2/3. El siguiente ejercicio expone que el número de fallas de un instrumento de prueba de partículas de contaminación en un producto es una variable aleatoria de Poisson, con una medida de 0.02 fallas por hora. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el instrumento no falle en una corrida de 8 horas. Entonces definimos que x es igual a que no falle en 8 horas y sacamos lambda, calculamos lambda como 8 por la media, que es 0.02, y nos da un total de 0,16. Lo siguiente sería aplicar la fórmula de distribución de Poisson y al final nos da un resultado de 0,8521. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una falla se dé una falla en un día de 24 horas? Entonces, el primer paso sería calcular el lambda, que sería 24 por 0,02, que nos da un total de 0,48. Y para calcular la probabilidad, sería de que x tiene que ser mayor o igual que 1. Que esto sería igual a decir que es 1 menos la probabilidad cuando x es igual a 0. Y eso nos da un total de 0,38. Y eso sería todo. Ok, muy bien. El que sigue era el grupo 4, ¿verdad? Sí, profe. Voy. Gracias al grupo 3. Bueno, somos el grupo 4. Mi nombre es Gustavo Monge Castro, con mis compañeros Jimmy Coniglio Fonseca, Marvin González Ampie, Andrés Rivera Velázquez y Josué Vega Solano. Buenos días, mi nombre es Jimmy Coniglio Fonseca. Para el ejercicio 4.21 nos piden averiguar la probabilidad, bueno, voy a leer el enunciado. Un ensamblaje consta de 3 componentes mecánicos. Suponga que la probabilidad de que el primero, el segundo y el tercer componentes cumplan con las especificaciones son el primero 0.95, 0.98 y 0.99. Suponga que los componentes son independientes.
¿Cuál es la probabilidad de que todos los componentes de un ensamblaje cumplan con las especificaciones? Bueno, para la parte A, la probabilidad de que X sea igual a 3, de que las tres situaciones se cumplan, es multiplicar las tres probabilidades de que cumplan con las especificaciones, lo cual nos da 0.92169. Para la parte B, nos piden determinar la función de masa de probabilidad del número de componentes del ensamblaje que cumplen con las especificaciones. Para esto realizamos la probabilidad de que X sea igual a 0, esto es de que la probabilidad de que no se cumpla ninguno. Por ello multiplicamos la probabilidad que hace falta, ¿verdad?, para que se cumpla. Sería para primero 0.05, multiplicarlo por la segunda, que es 0.02, multiplicarlo por la tercera, 0.01. Eso nos va a dar 0.0001. Para la probabilidad de que solo uno se cumpla, multiplicamos la probabilidad del 1, del que se va a cumplir, por la probabilidad de que los otros dos no se cumplan. A esto le sumamos la probabilidad de que el primero no se cumpla, pero que el segundo sí, y que el tercero no se cumpla. Esto nos da el resultado ahí. Para averiguar la probabilidad de que dos de estos eventos se cumplan, multiplicamos la probabilidad de que los dos se cumplan, pero que el tercero no. A esto le sumamos la probabilidad de que el primero y el tercero se cumplan, pero el evento del medio no se cumpla. Y también le sumamos la probabilidad de que los dos últimos se cumplan por la probabilidad de que el primero no se cumpla. Y para que la probabilidad de que los tres se cumplan sería igual a la primera, multiplicamos las tres probabilidades de que se cumplan los casos. Para saber de que esto está bueno o no, las cuatro probabilidades en este caso tienen que dar 1. Entonces, si sumamos los 4 resultados, esto nos va a dar 1. Claro, ¿está ahí? Y vamos con la siguiente. La 4.27 nos pide determinar la función de distribución acumulada de la variable aleatoria del ejercicio 4.19. Del ejercicio 4.19, estas son las variables de ese ejercicio. Entonces, cuando X vale 0, el valor de la función distribución acumulativa es 0,008. Entonces, si hacemos el recorrido, el primer tramo del recorrido va desde menos infinito hasta el 0. Por eso X va a ser menor que 0. En el siguiente, de la misma forma, en el tramo de 0,008, entonces tenemos de que va de 0, bueno, con los X mayores que 0, pero menor a 1. En el siguiente tramo sería 0,104 y esto va desde 1 con X mayor a 1, perdón, pero menor a 2. Y así sucesivamente. Con respecto al 0.448, tenemos de que X va a ser mayor que 2, perdón, pero menor que 3. Y cuando llegamos al tramo 1, tenemos de que las X van a ser mayores que 3. Buenas, mi nombre es Marvin González Ampie y el ejercicio 4.34 dice determine la media y la varianza de la variable aleatoria del ejercicio 4.15 y la función del 4.15 es la que se ve ahí en X desde 0 hasta 4. Y la fórmula para determinar la media es dada por E de X igual a la sumatoria de X multiplicado por la función. Entonces se sustituyen los valores y nos da 2,8. Y la de la varianza es la sumatoria. Bueno, ahí está la fórmula también multiplicada por la función. Y eso al realizar el cálculo nos da 1.36. El siguiente, que es el 4.44, dice, demuestre que para una variable aleatoria discreta x, si cada uno de los valores en el rango de x se multiplica por una constante c, entonces el efecto es multiplicar la media de x por c y la varianza de x por c al cuadrado. Es decir, demostrar eso que viene ahí. Que e de c de x es igual a c por e de x y que v de c de x es igual a c al cuadrado por la varianza de x. Entonces, con las fórmulas anteriores, se sustituyen en los valores de x y al despejarlo, se llega a que e de c de x es igual a c por e de x
Y lo mismo con la varianza. Se va sustituyendo y después se despeja el valor de x. Y como nos queda la fórmula de la varianza, entonces queda que c al cuadrado multiplicado por la varianza de x es igual a la varianza evaluada en c de x. Ahora en este ejercicio de la sección de distribución binomial, dice, un examen de opción múltiple contiene 25 preguntas con 4 respuestas cada una. Suponga que un estudiante contesta cada una de las preguntas adivinando. A. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante responda correctamente más de 20 preguntas? Y B. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante responda correctamente menos de 5? Para esto se utilizó la fórmula que está en la parte superior y en la sección A, debido a que es para más de 20 preguntas, se sumó la probabilidad desde 20 hasta 25. En este caso, 25 es la cantidad de eventos, por así decirlo, que va a ser N. K va a ser mayor o igual a 20, que es la cantidad de éxitos, y P, que es la probabilidad en cada evento, que es una respuesta de 4, que es 0.25. Y se puede expresar realizando la suma de cada una, o ya sea con la fórmula que está en la parte de abajo, y el resultado nos da que es 1.2434 por 10 a la menos 8, es decir, casi nulo. En la sección B, que dice que es para 5 preguntas, para menos de 5 preguntas, entonces serían la misma N y la misma P, pero la K sería menor a 5. Por lo tanto, sería la sumatoria de las probabilidades de 0 hasta 4. Y el resultado es de 0.2137. En el ejercicio 4.66 de la sección de distribuciones geométricas y binomiales, en este caso es con la distribución geométrica, que acá tenemos la fórmula. Dice el ejercicio que en el ejercicio 4.56, recuérdese que cada hora se seleccionan muestras de 20 piezas de un proceso de punzón metálico y que X denota el número de piezas de la muestra de 20 que requieren procesamiento. Entonces, A, si el porcentaje de piezas que requieren el reprocesamiento se mantiene en 1%, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra de la hora 10 sea la primera en que X exceda el valor 1? Entonces, en este caso, como son 10, como es en la hora 10, le voy a utilizar X. Y la P, de que es el 1%, que se obtiene del ejercicio 4.56, es de 0.0169. Utilizando la fórmula, nos da un resultado de 0.0145. En la parte B, dice que si el porcentaje de reprocesamiento aumenta a 4%, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra de la hora 10 sea la primera en que X exceda el valor 1? Se utiliza el mismo X porque es la hora 10, pero la P, que es el porcentaje igual obtenido del 4.56, cambia, que es 0.1897. Igual con la misma fórmula, nos da que la probabilidad es de 0.0286. Y en la sección C, si el porcentaje de reprocesamiento aumenta a 4, es decir, manteniendo la misma P de la parte D, ¿cuál es el número esperado de horas hasta que X exceda el valor 1? Entonces se realiza la operación 1 entre la probabilidad, entre el porcentaje de 4%, lo cual nos otorga un resultado de 5.27 horas.
Bueno, mi nombre es Josué Vega Solano y el ejercicio 4.79 corresponde a la distribución hipergeométrica. Como podemos ver, dice, tarjetas de circuito impreso se someten a pruebas de funcionamiento después de instalar en ellas chips semiconductores. Un lote contiene 140 tarjetas y se seleccionan 20 sin reemplazo para las pruebas de funcionamiento. El punto A dice, si hay 20 defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las tarjetas defectuosas esté en la muestra? Entonces, utilizaríamos la fórmula para la distribución hipergeométrica correspondiente a K combinado X multiplicado por N menos K combinado N menos X dividido entre N combinado N minúsculo, la verdad que sería la muestra. Entonces, como podemos ver, ocuparíamos sacar la probabilidad para X mayor o igual a 1, donde X significan las tarjetas defectuosas dentro de la muestra, que corresponde a 1 menos la probabilidad de cuando no hay tarjetas defectuosas en la muestra. Entonces, la probabilidad de cuando X es igual a 0. ¿Quién está hablando ahorita? Se cambió el... ¿Ya no está Marvin? ¿Josué? No. Sí, Josué. ¿Josué Vega qué? Solano. Ok, disculpe. La próxima vez me tiene que decir el nombre. No, sí lo dije. No se escuchó. Yo no Bueno, lo escuché, yo no lo escuché. Bueno, disculpe. Entonces, utilizando la fórmula, sacamos que la probabilidad de cuando no hay tarjetas defectuosas en la muestra corresponde aproximadamente a 0.0424 y restándoselo a 1 para sacar la probabilidad de cuando hay al menos una tarjeta defectuosa corresponde a 0.9576. El punto B nos pide la probabilidad de que al menos una de las tarjetas defectuosas aparezca en la muestra cuando hay 5 tarjetas defectuosas. Entonces, vamos por el mismo paso utilizando la fórmula. Y para sacar la probabilidad de cuando hay al menos una tarjeta defectuosa, igual ocuparíamos sacar la probabilidad de cuando no hay tarjetas defectuosas y restárselo a 1. Entonces, usando la fórmula, tenemos que ahora K es 5 en vez de 20, debido a que son 5 tarjetas defectuosas. Y aproximadamente nos da un valor de 0.4571. Y restándoselo a 1 para sacar la probabilidad de cuando hay al menos una tarjeta, daría un valor aproximado de 0.5429. Buenos días, mi nombre es Andrés Rivera y yo hice el 4... ¿Rivera qué? Rivera Velázquez. Y yo hice el 4.87, que es del modelo de Poisson. Me dice, con frecuencia se establece un modelo de Poisson para el número de llamadas... Poisson es. Poisson. Bueno, perdón. Con frecuencia se establece un modelo de Poisson para el número de llamadas telefónicas que entran en una central telefónica. Suponga que hay en promedio 10 llamadas por hora. En la parte A nos dicen cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora. En la parte B, cuál es la probabilidad de que hayan 3 o menos llamadas en una hora. En C, cuál es la probabilidad de que haya exactamente 15 llamadas en 2 horas. Y en D, cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en 30 minutos. Compañero, ¿me puede pasar la diapositiva? Ok. En la parte A, nos pedían que cuál era la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora. Ok. Nuestro número medio de veces es 10 y el K va a ser 5. Entonces, aquí cambiamos el 5 donde iba K en la fórmula y el 10 donde iba lambda. Esto nos da un valor de 0.0378. Ahora bien, en la parte B nos ponen cuál es la probabilidad de que haya 3 o menos llamadas en una hora. Ok, aquí es algo diferente, porque aquí nos piden que hayan de 3 o menos.
Entonces, cuando hayan de 3 o menos, habrá que sumar todas las probabilidades anteriores, desde cuando el K sea igual a 0. Entonces, cuando K es igual a 0, nos saca la fórmula de E a la menos 10. Cuando K es igual a 1, se cambia el K por el 1. Cuando es K igual a 2, se cambia el K por el 2. Y cuando K es igual a 3, porque nos dicen que haya de 3 o menos, o sea, el 3 lo está tomando en cuenta en este momento, entonces también se pone el 3. Esto nos da un valor de 0.01303. En la C nos dice que cuál es la probabilidad de que haya exactamente 15 llamadas en 2 horas. Ok, aquí nuestro lambda va a cambiar, porque en 1 hora nos decía que eran 10. Entonces, en 2 horas sería el doble, 20. Y nuestro número medio de veces va a ser 15. Entonces, igual, cambiamos el lambda, cambiamos el y. En vez de esta vez, ponemos una variable diferente para que no se confunda, que es el doble. Y esto nos da un 0.0516. Y en la parte D, nos dice, es muy parecida a la parte C, nada más que esta vez nos dice cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en 30 minutos. Entonces, en 1 hora habían 10 llamadas. Ahora, en 30 minutos van a haber 5 llamadas. O ese es el número medio. Ahora bien, y nuestro número K, que aquí lo cambiamos por una Z para no enredarnos. Entonces, igual, se mete el Z y lo cambiamos por K. Y el 5 por lambda. Esto nos daría un valor de 0.1755. Muchas gracias. Listo. Bueno, gente, eso sería, ¿verdad? Ya están los 4 grupos. Muchísimas gracias. Nada más les comento a los grupos que expusieron, bueno, a las personas, no a los grupos, por eso anoté los nombres específicos de los que hablaron. Por esta actividad, ¿verdad? Es una actividad completamente extra, pero los que la completaron les voy a poner un punto extra en el examen 2, en el examen que sigue, ¿de acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Profe, una consulta. Estén bien. Usted, Dígame. Gustavo Monge Castro, en la pasada. ¿Cómo? Gustavo